El 19 de octubre, pero de 1970, falleció Lázaro Cárdenas. Es muy curioso porque, según las crónicas, ya había estado enfermo. Había pasado 2 semanas internado en un hospital y había regresado a su casa. Llevaba 4 días. La mañana del 18 de octubre entró en coma y falleció al día siguiente a las 5:15 a la edad de 75 años. Dicen que quiso hablar con su hija Alicia Cárdenas y con su hijo Cuauhtémoc. Les sorprendió mucho que les dijo: me siento muy mal. Creo que ahora sí es la última. Uy. Más tarde. Escribió a Niquito una vez que, hablando de él, ¿no? Que murió a los 75 años y Alemán vivió a los 90 y tantos años. Miguel. Sí, Miguel Alemán Valdés. Claro, y fíjate que yo fui al entierro, ahí al Monumento a la Revolución, y ahí estaba García Telles. Fue el que habló, el único que habló. Que habló, sí. Sí estuvo ahí. Pero que fue, según las crónicas, claro, yo no lo sé, salió su cuerpo desde donde vivía, en Lomas Virreyes. Lo llevaron como dice Mario, al Monumento a la Revolución. Pero la gente que se juntó, dicen, pueblo, dejando fuera los funcionarios, los agregados, que la gente del pueblo se despedía: adiós, tata. Y claro, confederaciones, la campesina y los obreros y no sé qué otra. Pero que el pueblo se movió a verlo. ¿Sí? Pues seguramente había mucha gente ahí en el Monumento a la Revolución. La misma fecha, aunque no el mismo año, murió Calles. Sí. Lo que 45. Aprovechaban el priismo oficial para rendirle homenaje a los dos, cosa que no agradaba mucho a aquel sector del oficialismo que era seguidor de Cárdenas, que había bastantes. Sí, murió el mismo día, qué curioso. Pero de 1945. Sí. Mucho antes, claro está. Pues curiosamente también lo metieron, no inmediatamente, pero también terminó descansando ahí en el Monumento a la Revolución junto a su enemigo Cárdenas. Porque acuérdense que Cárdenas expulsa a Calles del país en 1936. Pero lo increíble es que junto a Calles además está Villa, que eran enemigos. Y junto a Villa estaba Carranza, que también eran enemigos. Todos los enemigos terminaron durmiendo el sueño de los justos juntos. Pero Villa no está ahí. Sí, Villa, el que no está es Zapata. Zapata y Obregón son los únicos dos que no están en el Monumento a la Revolución. Sí. ¿Zapata sí. ¿Dónde está? En Cuautla. ¿Y Obregón? En Sonora, me parece que en Guatabampo. ¿Y por qué no se los trajeron? No quisieron. El zapatismo no quiso y la familia tampoco, y de Obregón igual tampoco. Porque al final son restos que pertenecen a la familia. Ah, sí. Sí.
Es impresionante, dicen los reportes, ver cómo la gente respondió a la noticia de la muerte del general Cárdenas. De todos los rumbos de la ciudad llegaban personas. Esta aglomeración se prolongó durante toda la noche. En las primeras horas del sepelio se organizó un desfile de dolientes que pasaban brevemente frente al féretro para rendir su último homenaje. El olor a flores de tantas ofrendas abrumaba y mareaba. Se lee en una crónica: la primera guardia la montaron los entonces licenciados Miguel Alemán Valdés, que decía Mario que sobrevivió hasta los 95, e Ignacio García Telles, quien era secretario de Educación Pública, quien fue secretario de Educación Pública durante el mandato de Cárdenas. Miguel Alemán y Emilio Portes Gil expresaron su pésame en los diarios, así como universidades públicas, y se decretó que el día del entierro, en todos los edificios de la ciudad, las banderas se izaran a media asta como señal de duelo. El sector obrero acordó pasar 8 días de luto. El general también fue querido por el sector campesino debido a su participación en la reforma agraria, que si bien no fue iniciada por él ni alcanzó su máxima expresión durante su sexenio, sí contribuyó de forma notable, según se hace referencia. Ocupó diversos cargos militares hasta alcanzar el de general de división en 1927. Un año después se convirtió en gobernador de Michoacán e impulsó la reforma agraria en aquel estado. A los 18 años se incorporó a las Fuerzas Armadas en contra del tirano Victoriano Huerta, y así fue ascendiendo. Sus restos fueron homenajeados en la Confederación Nacional Campesina que él mismo fundó. Tras la ceremonia, la caravana se puso en marcha para llevar el cuerpo de Cárdenas a la Cámara de Diputados, todavía ubicada en Donceles. La comisión acordó suspender la sesión del día 20 de octubre para montar una guardia colectiva ante el féretro. Ahí, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, dijo: durante su sexenio, puso a su obra de gobierno el sello de su recia personalidad, de su profundo patriotismo, de su emoción revolucionaria. Con su muerte perdemos a un hombre importante, pero no todo es pérdida. Queda su huella imborrable en la historia de nuestra patria. Cerca de la 1 de la tarde, en medio de un respetuoso silencio, el cortejo fúnebre caminó a través de la valla de integrantes de guardias presidenciales y paracaidistas del ejército mexicano, que se formó desde la esquina de la avenida Insurgentes Norte y Gómez Farías hasta el centro del Monumento a la Revolución. Allí se encontraban ya Díaz Ordaz y Echeverría. Llegaron representantes del Senado de la República, seguidos de funcionarios políticos y gente en general, que desde lo alto del edificio y casas que rodean el monumento observaban la ceremonia. Se escucharon los honores al jefe del Ejecutivo Federal y enseguida las exclamaciones en homenaje. El monumento a la Revolución vio llegar el ataúd a la 1:20, llevado por numerosas personas. El único que ofreció un discurso durante la inhumación fue el licenciado Ignacio García Telles, pero se escucharon también algunos vivas y porras espontáneos en homenaje al presidente. La señora Solórzano sostuvo un clavel en todo momento mientras duró el traslado del féretro. Su hijo, Cuauhtémoc, así como el presidente,
en representación de los poderes de la Unión, presenciaron el descenso del féretro hacia la fosa de aquel lugar. Cuando la caja mortuoria entraba al estrecho recinto de 4x4, una voz varonil pero ahogada por la emoción dejó oír un «Adiós, Tata Lázaro». Después se hizo un silencio, una quietud tensa con miles de miradas clavadas en aquella columna. Al final, una banda de músicos interpretó Las Golondrinas. Y luego llegaron las condolencias de El Exterior, Richard Nixon, la Organización de las Naciones Unidas, El Salvador, República Dominicana, Brasil, Argentina, Perú, Colombia. Honrado, sobrio, idealista, amigo de los campesinos, representante de la aspiración de los pueblos de América Latina a tener un papel de comunidad autónoma, líder del nacionalismo que luchó contra el subdesarrollo. Su paso por la presidencia en una época de grandes riesgos para México fue el comienzo de una era de tranquilidad política para el país. Cárdenas, que también había sido apreciado por la Iglesia, porque fue quien puso fin definitivo al conflicto entre los cristeros y el gobierno. Cuando asumió la presidencia en el 34, dijo que al pueblo no podía arrebatársele su religión a balazos y ordenó inmediatamente que se abrieran todos los templos y se reanudaran los cultos. Y además había un gran número de españoles, republicanos españoles. Estaba el representante de la República Española, que era la que reconocía a México. Es que los trajo, fue cuando los aceptó los niños, ¿cómo les llaman? Los niños de Morelia. Eso. Uh-huh. Los niños de Morelia fue su principal, quizás su logro más humano, se me hace.